Mm, Hola, ¿cómo están? Hoy día vamos a desarrollar el tema de geometría, cuyo tema es ángulos. Bien, un ángulo es la figura geométrica formada por dos rayos que tienen el mismo origen. Ahí podemos tener el origen está justo en el vértice, ¿no? Está formado por los lados, por lo que diga, por los rayos OA y OB. ¿Ya? Su notación se puede hacer de esta manera, ¿no? Ángulo AOB o con un angulito en la parte superior, o AB también. O desde acá, ángulo AOB o con la parte superior en el punto de, o sea, en el vértice. También se puede notar de esta manera, medida del ángulo AOB es igual a alfa, con una simbología griega, un símbolo griego, ¿no? A ver. Medida de un ángulo. La medida de un ángulo se refiere a la abertura entre sus lados. Generalmente se usan en el sistema sexagesimal. Todo un ángulo que gire una vuelta completa es igual a 360 grados y su unidad es un grado. Acá podemos ver, por ejemplo, tenemos acá un transportador que nos sirve para medir el ángulo. En este caso, por ejemplo, el ángulo AOB es igual a 20 grados, el ángulo BOC, va a ser igual a 50 menos 20 grados, en este caso es igual a 30 grados. La medida del ángulo COD va a ser igual a 90 menos 50 grados, en este caso es 40 grados. El ángulo AOE va a ser igual a ¿cuánto? A 120 grados. Entonces lo vamos a poner por acá, a ver. Esto, a ver. Esto sería igual a ¿cuánto? A 120 grados. Listo. Bien. A ver, completamos acá. El ángulo AOC, a ver, buscamos por acá. AOC es igual a 50 grados. Le ponemos por acá 50 grados. Listo. Ahora nos falta la comillita ahí. Acá también. Listo. El ángulo DOE va a ser igual, a ver, ¿dónde está? A ver, DOE va a ser igual a 120 menos 90 grados. Sería acá entonces, a ver, 120 grados menos 90 grados. Eso va a ser igual a ¿cuánto? A 30 grados. Listo. ¿Qué viene a ser la bisectriz de un ángulo? La bisectriz de un ángulo es el rayo que divide en dos ángulos congruentes, es decir, de igual medida. Si tengo el ángulo AOB y trazo la bisectriz OM, divide el ángulo AOB en dos ángulos parciales iguales. Por ello se simboliza alfa alfa. ¿De acuerdo? Entonces puedo asegurar que la medida del ángulo AOM, ahí está, es igual a la medida del ángulo MOB. Listo. Acá tenemos un ejemplo. Acá, por ejemplo, la medida del ángulo AOM es igual a 60 grados y la medida del ángulo MOB 3x. Si no son iguales, entonces digo que 3x es igual a 60 grados, donde 3 pasa a dividir, donde finalmente x es igual a 20 grados. Esto es una parte muy importante, la clasificación de los ángulos. La clasificación de los ángulos. Los ángulos se clasifican según su medida por su posición. En este caso, por su medida pueden ser ángulo nulo, cuya medida es 0 grados. La medida del ángulo agudo es mayor de 0 grados, menor de 90 grados. El ángulo recto es el ángulo que mide 90 grados. El ángulo obtuso es mayor de 90 grados, pero menor de 180 grados. El ángulo llano es la mitad de una vuelta completa. En este caso, si toda la vuelta es 360, entonces el ángulo llano es igual a 180 grados. Ahí tenemos el ángulo de una vuelta completa, que es igual a 360 grados.
Bien, tenemos aquí ahora ángulos, a ver, ángulos según su medida. Según su medida también pueden ser ángulos congruentes. Dos ángulos son congruentes si tienen la misma medida. Si estos dos ángulos son congruentes significa que alfa y beta tienen la misma medida. En este ejemplo me dicen que el ángulo AOB son congruentes con el ángulo AOB. En este caso este ángulo mide 80 grados y este otro mide 2x más 40. Entonces si son congruentes, entonces ¿a qué van a ser igual? ¿Lo puedo calcular? Claro que sí, ¿no? Entonces puedo decir acá que 2x más 40 es igual a 80 grados. Entonces acá 40 pasa a restar, sería 80 menos 40, entonces acá me estaría quedando 2x, donde va a ser igual a 80, igual a 80 menos 40 sería igual a 40, ¿no? Entonces donde x es igual a 20 grados. Aquí va a ser igual a 20 grados. Listo. Bien. Ahora, por su posición pueden ser adyacentes. Se dice que dos ángulos son adyacentes cuando tienen un lado común. Un momentito, esto se ha corrido. Ya. Dos ángulos son adyacentes cuando tienen un lado común. En este caso, OM es un lado que es común al ángulo AOB y al ángulo BOC. Son consecutivos cuando están uno a continuación de otro. Y ángulos, esta es una propiedad muy importante, ángulos opuestos por el vértice. Si dos ángulos cuyos lados forman dos pares de rayos opuestos, se cumple una propiedad muy importante, que el ángulo alfa es igual al ángulo tita, ¿de acuerdo? Por ser opuestos por el vértice. A ver, vamos a relacionar aquí, a ver, practicando, a ver, rayos perpendiculares. Los rayos perpendiculares son rayos perpendiculares 90 grados es el ángulo recto. Rayos opuestos, ángulo llano. El doble de 46 sería 96. ¿Es ángulo obtuso? Claro, cuando pasa de 90 grados es obtuso. Mitad sería 47, ángulo agudo. Listo. Acá bien, del gráfico. El ángulo AOD es un ángulo recto, ¿sí o no? El ángulo... Vamos a hacer un poco más consistente. El ángulo AOD es igual a 90 grados. Y el ángulo AOD aquí es igual. El ángulo AOD como recto, entonces, es un ángulo recto. Por lo tanto, 2x más x más 2x debe ser igual a 90 grados, donde sumado ya será igual a 5x. Igual a 90 grados. X pasa, 5 está multiplicando, pasa dividiendo, donde x finalmente será igual a 18 grados. Listo. ¿Sí? En este caso, un momento. Del gráfico, ¿no? Vamos a calcular el ángulo X. Este es un ángulo obtuso. ¿Está bien?
Podemos decir, a ver, AOD, el ángulo AOD es obtuso. Es obtuso. Entonces, el ángulo AOD, el ángulo AO es obtuso. Entonces puedo concluir que X más X es igual a 180 grados, donde X sumado acá 3X va a ser igual a 180 grados, donde X es igual a 60 grados. Listo. Bien, acá vamos a determinar, a ver, algunas prácticas más. Esto lo puedo dejar para ustedes, que con la teoría lo pueden resolver. Aquí también, ¿no? Dice, en la siguiente figura, dice, la siguiente, hallar X. Eso cómo lo podemos calcular. Esto es ángulos opuestos por el vértice, entonces son iguales. ¿Está bien? Entonces puedo decir que 2x menos 40 es igual a 80. 40 pasa a sumar, sería de 120. 2x igual a 120, donde finalmente x va a ser igual a ¿cuánto? A 60 grados. A ver, acá le voy a poner la respuesta, ¿de acuerdo? La respuesta igual a 60 grados. Listo. Para que usted lo haga. Aquí, a ver. Dice, si OM, a ver, un momento, se ha cortado por acá. Si OM es bisectriz del ángulo AOB, calcular X. Lo mismo, OM es bisectriz significa que 3X más 15 es igual a 45 grados. ¿De acuerdo? Entonces ahí voy a igualar 3X más 15 es igual a 45 grados. Ahí donde X va a ser igual a ¿cuánto? Va a salir ahí, para la respuesta. X va a ser igual a 10 grados. Aquí, según la suma de sus medidas, pueden ser ángulos complementarios, complementos, ¿no? Dos ángulos son complementarios cuando la suma de ellos es igual a 90 grados. Ahí tenemos el ángulo AOB más el ángulo CED sumados, si me dan 90 grados, son ángulos complementarios. ¿Y cuándo serán suplementarios? Cuando la suma de sus medidas sea igual a 180 grados. Bien, acá tenemos unas opciones. Todo ángulo agudo tiene complemento y suplemento. Los ángulos obtusos tienen solo suplementos. Si alfa es la medida de un ángulo agudo, entonces su complemento, ahí está, con una C, con una C, 90 menos alfa. Y si es el suplemento, sería 180 menos alfa. Los complementos de dos ángulos congruentes son congruentes. Los suplementos de dos ángulos congruentes son congruentes. ¿De acuerdo? Aquí hay una pequeña tarea para ustedes. Acá es sencillo, ¿no? Acá sería un ángulo recto. Sería 3x más 60 sería igual a 90 grados. Entonces, para que un ángulo mida 90 grados, acá sería 90. Acá debería sumar necesariamente 30 grados. Por lo tanto, x es igual a 10. Sería 3 por 10, 30. 60 más 30 sería 90 grados. ¿De acuerdo? También estoy dejando algunas tareas por acá, a ver. Como pueden ver, unos problemitas. Ahí tienen, para que puedan resolver.